Primera derrota de Fabián Bustos en Millonarios con mucha polémica, pero también con muchas cosas tácticamente por analizar. Así que vamos de una vez a analizar esto, a ver cómo formaba Millonarios con Novoa en el arco, con esa línea de tres que ya se hace costumbre con Mosquera, Arias y Ginás, luego con Sarabia y Valencia como carrileros. Ojo que de una vez hay un cambio, ¿no? Macalister Silva de inicialista de una vez, a pesar de que no había jugado los partidos anteriores, que venía de una lesión, de una vez arranca como inicialista Maca, tirada a banda izquierda. Ureña, que nos parecía que era el único 5 en ese momento de Millonarios durante el partido, y Mateo más tiraba hacia banda derecha. En punta estaban Leo Castro y Cabezas Hurtado. Por su parte, Internacional de Bogotá formaba con Fariñez una línea de 4 donde estaba Vivas, Irazoque como centrales, por derecha Castro, por izquierda Gómez. Y hay algo importante que resaltar ahí, es que para la transmisión Internacional de Bogotá está jugando con un doble 5 con Larry y con Quiñones. Para nosotros no, y ojo que no es por ser quisquillosos, pero hay un detalle táctico que explica muchísimo el desarrollo por lo menos de los primeros 30 minutos del primer tiempo, y es por eso. Para nosotros estaba Larry como único 5, más adelantado estaban Quiñones y el señor Bonet, luego por izquierda Parra, por derecha Moncada y en punta Sanguinetti. Aquí, ¿y por qué estamos resaltando lo de Larry Vázquez? Millonarios tenía como un único 5 Ureña y McAllister y Mateo estaban un poco más adelantados, pero ninguno de los dos tenía como par directo a Larry. Como están ellos abiertos, ellos tiraban a emparejar más con los laterales de Internacional que directamente con Larry Vázquez. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando Internacional de Bogotá tenía la pelota, por ejemplo, estaban aquí en una salida, en un saque meta, los centrales retrocedían, Leo Castro y Cabezas Hurtados iban a emparejar directamente con los centrales, entonces ellos trataban de emparejar Leo y Cabezas aquí. McAllister y Mateo estaban pendientes estaban con una altura, digamos, no cerca de los laterales, pero estaban con una altura aquí porque ellos estaban ejerciendo vigilancias sobre los laterales y al mismo tiempo tratar de cerrar aquí la línea de pase con Larry. Quiñones era un jugador que estaba muy libre, que podía estar o aquí al lado de Ureña o más abajo tratando de estar a la misma altura de Larry, pero nunca al inicio estaba a la misma altura, le iniciaba más arriba y luego de eso, dependiendo de lo que hacía Millonarios, que ya lo vamos a explicar, pues él descendía o se iba más adelante. Y Bonet se venía aquí arriba para que Internacional terminara atacando casi que con 4 delanteros, lo que forzaba a Sarabia a retroceder, a Valencia a retroceder y a que existiera un espacio importante aquí en la mitad de la cancha. Aquí en todo este pedazo, Millonarios no ocupaba con mucha gente, no había mucho espacio, y si ustedes escuchan la transmisión o si estaban poniendo, digamos, cuidado, ellos decían de que había mucho ataque directo, mucho ataque directo, mucho ataque directo, y eso se daba más o menos por eso, porque Internacional de Bogotá tiraba bien arriba a sus extremos, Millonarios por emparejar tiraba bien atrás a sus carrileros, y a Bonet, en lugar de jugar aquí como un volante 10 como se marcaba inicialmente, él se tiraba casi que como un doble 9, entonces hacía que los delanteros de Internacional estuvieran muy adelante y los defensas de Millonarios pues estuvieran muy atrás, generando un espacio grande aquí en la mitad de la cancha que únicamente era, pues digamos, ocupado un poco por Quiñones y por Ureña. ¿Qué es importante resaltar ahí? Y es que Internacional de Bogotá le generó muchísimo a Millonarios en esa primera media hora por lo siguiente. Cuando ellos tenían la pelota aquí, cuando estaban iniciando con balón, supongamos que daba el saque de meta. Entonces, Larry siempre estaba solo, siempre. ¿Por qué? Porque McAllister y Mateo, como ya lo señalábamos, estaban pendientes de los laterales. Y si la pelota venía acá, McAllister se iba a presionar al lateral, el balón por lo general regresaba al central, luego iba a Castro, Cabezas estaba pendiente del otro central, entonces cuando la recibía el portero, pues Larry Vázquez estaba totalmente solo aquí en la mitad, él la recibía, y en lo que Mateo, que estaba más o menos aquí, hacía el recorrido para llegar a presionar a Larry, pues él tenía suficiente tiempo y espacio para jugar o con balones largos y tratar de conectar con cualquiera de los 4 delanteros de Internacional en ese momento, o Quiñones muy inteligentemente, por ejemplo aquí, cuando McAllister se iba, Quiñones se ocupaba esta posición, y vean por ejemplo esta imagen donde Mateo está solo presionando a Larry, Larry se logra girar y encuentra pues fácilmente a Quiñones porque ni McAllister ni Ureña están cerca de ellos, porque como lo marcamos aquí pues en el tablero, Ureña está más atrás, pendiente de tratar de cerrar aquí alguna línea de pase, y pues Maca ya estaba tirado cerrando el pase con el lateral.
¿Cómo trata de corregir esto Millonarios? Porque es que a partir de eso, honestamente, salían casi todas las jugadas internacionales. Lo que trata de hacer Millonarios es lo siguiente. Cuando están presionando acá arriba en esa presión alta, lo que hacen es que McAllister, aquí vamos a poner una imagen acerca de eso, McAllister se va directamente con Larry, como lo podemos ver. Pero ¿qué sucede? Pues que evidentemente el lateral va a quedar aquí solo, porque no hay nadie que lo esté marcando. Ureña va a estar lejos, Valencia va a estar preocupado del extremo y Internacional pues muy inteligentemente ¿qué hacía? Enviarle la pelota al lateral. Entonces la pelota venía acá al lateral, McAllister estaba aquí, tenía que hacer el recorrido y ahí vienen quién volvió a quedar solo, pues evidentemente Larry Vázquez volvía a quedar solo. Entonces en lo que McAllister estaba aquí emparejado, se iba a cerrar aquí, Larry de nuevo quedaba solo y la pelota otra vez le llegaba a él y otra vez Internacional de Bogotá pues lograba avanzar con balones directos o con balones a ras de piso que honestamente en esa primera media hora a Millonarios lo complicaron muchísimo por eso. Por esa salida de balón tan simple, utilizando posicionalmente muy bien a los extremos altos para que los carrileros no pudieran aquí presionar a los laterales. Entonces los carrileros de Millonarios están lejos de los laterales, no pueden presionar. La presión sobre los laterales queda en manos de la mitad del campo de Millonarios, lo que hace que Millonarios no sea compacto, sino que sea un equipo que termina muy abierto. Y eso, y como los puntas de Millonarios estaban encima de los centrales, pues eso termina generando aquí un espacio para Larry Vázquez que pueda tener tiempo y espacio para poder conectar con Quiñones o directamente con alguno de los 4 delanteros de Internacional. Cuando Millonarios, como lo explica, trata de corregir aquí con Maca, pues no sucede nada. ¿Cómo se da la corrección y a partir de qué minuto? Más o menos a partir del minuto 34 Millonarios cambia el chip. Dice, no más presión alta. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que Leo y Cabezas Hurtado van a dejar de preocuparse por los dos centrales, van a dejar de saltar aquí. Ahora nos vamos a preocupar de Larry Vázquez. Entonces, si la pelota la tiene, digamos, el central izquierdo, pues Cabezas va sobre el central, Leo se queda con Larry y ellos no van a poder encontrar este pase. Y si la pelota va aquí sobre el otro central, pues lo mismo. Leo va aquí, Cabezas aquí, y Millonarios ya no se encuentra tan abierto porque no le interesa presionar de manera alta, sino que los Maca y Mateo se cerran un poquito más en el medio. Aquí también lo marcamos en esta imagen, terminan siendo más compactos. Y Millonarios a partir de eso frena el ataque de Internacional de Bogotá. A partir del minuto 30-34, que es cuando empiezo a percibir ese cambio, ya Internacional de Bogotá, si ustedes se dan cuenta, los últimos 10-15 minutos de partido, deja de atacar tanto y deja de atacar tan bien. Eso desde lo defensivo de Millonarios. Ahora, desde lo ofensivo, hay un cambio también muy interesante y pues es evidentemente el ingreso de McAllister. McAllister con pelota tiene más recursos que Vega, que Ureña, que Mateo, que Carlos Darwin. Y sin pelota también entendía algo muy bien. Y es que si ustedes recuerdan en videos anteriores nosotros señalábamos que cuando los equipos están defendiendo, de normal van a formar una doble línea de 4. Y al haber formado esa doble línea de 4, pues entre los volantes y los defensores se forma un cuadrado. Nosotros le exigíamos mucho a Carlos Darwin que se ubicara en ese cuadrado, que nunca lo hacía, pero McAllister sí que lo hacía. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué genera? Pues que como Millonarios tiene este carrilero bien alto y como tiene doble 9, eso genera que cada vez que McAllister recibía la pelota aquí, o el lateral se cerraba y McAllister encontraba a Valencia, que digamos hay una opción muy buena, recuerdan cuando McAllister hace ese pie a pie que se la centra y Mateo cabecea mal. Entonces encuentra a Valencia solo porque el lateral se cierra. O aquí, cuando es el central el que saltaba a presionar a McAllister, pues lograba encontrar a Leo solo. O si el otro central venía sobre Leo, pues se lograba encontrar a Cabezas Hurtado solo. Entonces, Millonarios, a partir de esa ubicación de McAllister en este cuadradito de aquí, empezó a generar ventajas. ¿Ventajas cómo? Una ventaja posicional, porque cuando él recibe, posicionalmente está por delante del extremo y del volante. Entonces ya estos dos jugadores quedan separados, quedan superados también. Y una ventaja numérica, porque estamos aquí, el poseedor de la pelota McAllister contra lateral que tiene a carrilero y central que tiene a punta. Entonces estamos en un 3-2 en esta zona, donde pues Millonarios logró aprovechar muchísimo. Y si ustedes se fijan, en el primer tiempo, la verdad que Millonarios básicamente todo lo hizo por zona izquierda, en un muy buen tándem entre Valencia y entre McAllister, y pues también en ese espacio y tiempo que tenía McAllister al recibir la pelota. ¿Qué es importante resaltar también? Y es que Millonarios, vean esta otra imagen, por ejemplo, cuando no encontraba la salida por el piso, porque ojo, también hay que marcar esto, y es que Millonarios cuando trataba de salir, pues salía con sus 3 centrales, ¿no? Con Mosquera, con Ginás y Arias. Por lo general, lo que hacía Internacional era que Bonet y Sanguinetti trataban de repartirse a los 3 centrales, trataban de saltar dependiendo de quién tuviera la pelota, y Millonarios solamente tenía un volante en esta zona, que era Ureña.
Cuando a Ureña lo marcaba por lo general Quiñones, entonces Ureña se iba, se daba cuenta que lo estaban marcando y el que caía era Larry. Y a Larry también, perdón, el que caía era Mateo. Y a Mateo lo seguía Larry Vázquez o Quiñones, no importa, digamos que ellos no tenían una marca fija, pero estaban muy pendientes de quién era ese primer volante que estaba cerca de los centrales de Millonarios para saltar sobre él, para emparejar. Aquí vamos a mostrar un par de imágenes donde están primero con Ureña y luego con Mateo. Y al lograr emparejar con ellos, pues Millonarios no tenía una salida limpia de balón por el piso y empezaba a jugar en largo. ¿Y qué queremos demostrar con esa salida en largo? Vean ustedes esta imagen. Millonarios en ese momento tiene prácticamente 5 delanteros. Tiene a Leo y Cabezas Hurtado que están emparejados contra los centrales. Tiene a Sarabia bien tirado allá por el lado derecho. Y tenía a Macalister y Valencia por este lado. Y vean ustedes lo curioso de esto. Valencia es el que está en posición intermedia y Macalister es el que está como extremo. ¿Por qué? Porque Millonarios identifica que el lateral de Internacional siempre está pendiente del carrilero. Entonces, si Valencia se queda aquí, digamos, como extremo, pues el lateral se va a ubicar en una posición cerca de Valencia y al mismo tiempo un poco cerca de Macalister. Mientras que cuando sucede este cambio y Valencia se viene acá al medio, el lateral se va a cerrar y si Macalister se viene aquí a la banda, como fue lo que mostramos, pues siempre que la pelota le llegara aquí en largo, Macalister iba a estar un poco solo a la espera pues de que llegara Moncada a hacer esa cobertura o ese emparejamiento. Entonces ese movimiento posicional de Millonarios era muy bueno y Macalister le brinda alternativas en el cuadrado que marcábamos al inicio y también aquí en la banda. Lastimosamente esos balones en largo de Millonarios para mí estuvieron errados. Aquí en la foto que les mostramos era Arias quien tenía la pelota. Y Arias no identifica eso, no identifica que aquí hay una situación de 2-1 con Macalister y Valencia contra el lateral de Internacional. Y en lugar de poner el balón acá, pues lo tira para Sarabia y al final la pelota termina perdida. Pero en el primer tiempo fue un partido, siento que más organizado, donde los equipos tenían muy claros los emparejamientos. En la mitad Internacional tenían muy claros los emparejamientos. Millonarios tenía una idea inicial de presión alta que termina siendo, digamos, superada a través de posicionamientos de los jugadores de Internacional, superada tácticamente. Millonarios cambia su idea de presión alta por un bloque medio. Ahí el partido se empareja, deja de ser tan importante Internacional y Millonarios empieza a darle un poquito la vuelta al partido. Cuando vamos al segundo tiempo pasa algo muy interesante. Y es que en el segundo tiempo, Internacional pues se da cuenta de eso, ¿no? Se da cuenta de que no está siendo efectivo, de que el final del primer tiempo no fue pues quizás su mejor final y intentan hacer algo. Y es que Bonet ya no se ubica tan arriba como un doble 9 esperando que quizás jueguen en van largo, sino que desciende aquí a recibir la pelota por aquí. Incluso el segundo gol surge de eso, ya vamos a hablar de ese tema, pero Bonet empieza a descender, empieza a ubicarse muy cerca de Larry y de Quiñones. Ureña no lo sigue, Ureña es más posicional aquí adelante de los centrales, entonces Ureña no lo sigue y aquí Internacional empieza a generar un 3-2 de Quiñones, Bonet y Larry contra Macalister y Mateo, y eso pues le empezó a beneficiar un poco en el segundo tiempo a Internacional de Bogotá. ¿Qué sucede? En el segundo tiempo, el primer remate al arco de Internacional de Bogotá es el gol y el segundo remate al arco Internacional de Bogotá es el segundo gol. Vamos a demarcar algo en el primer gol, y es que para mí hay un problema. El primer gol sale al minuto 54 y Ureña había recibido una amarilla al minuto 51 con 30. Para mí ese es el primer error, porque Ureña, aquí está la foto de la amarilla, es una falta que es en la mitad de campo, que Millonarios está bien ubicado, que para mí no es necesaria la falta, y en razón de eso, Ureña, cuando surge el duelo del gol, aquí vamos a poner la imagen del duelo, ahí Ureña no va con fuerza, no va con un poquito de vehemencia, con un poquito más de ganas, porque hace 1 minuto, 2 minutos le acaban de poner una amarilla. Entonces él no va con la fuerza necesaria y al no ir con la fuerza necesaria pierde ese duelo. Y aquí surgió otro error, y es que el señor Arias no estaba debidamente ubicado en relación a su par, que en ese momento era Moncada. Si ustedes se dan cuenta, miren la distancia de Mosquera con Sanguinete y miren la distancia de Arias con Moncada. Arias está lejos, entonces Arias está, pongámoslo más o menos por aquí, igual la cámara no nos ayuda a evidenciar la distancia, pero está lejos, y Arias, como no está bien ubicado, tiene que correr un poco, y Moncada, la verdad, que individualmente muy bien cuando recibe la pelota, pues amaga y termina sacando un remate muy bueno, pero hay 2 errores individuales, una falta de presión fuerte, una falta, digamos, un poquito de vehemencia en la marca de Ureña,
basado o por culpa de la situación que sucedió 2 minutos antes con la amarilla, y luego una mala ubicación de Arias que no le permitió estar en el lugar correcto al momento en que Moncada recibe la pelota y que hizo pues que se equivocara al momento de la marca y terminara en gol la jugada. Eso en cuanto al primer gol. Millonarios en el segundo tiempo me parece que ofensivamente se acuerda de algo y es el señor Sarabia, Carlos Sarabia. En el primer tiempo, y eso para mí se da por una instrucción técnica en la mitad de tiempo. ¿Por qué? Porque en el primer tiempo cuando Mateo tenía la pelota, él abrió la cancha muy pocas veces con Sarabia. Él trataba o de jugar con McAllister, de encontrar a McAllister, o de jugar directamente con los delanteros de Millonarios, y cuando estaba más adelante, cuando estaba más adelantado, así el lateral de Internacional estuviera cerrado y Sarabia estuviera aquí solo, quizás pudiendo filtrar aquí la pelota, así eso sucediera, él prefería quizás un remate o de nuevo tratar de buscar a Leo o a Cabezas. En el segundo tiempo, para mí hay una instrucción de Bustos directamente con Mateo para que juegue y encuentre muchas veces más a Sarabia. El segundo gol de Millonarios nace de un centro de Sarabia, pero antes de eso, las jugadas iniciales del segundo tiempo surgían de eso, de un pase de Mateo con Sarabia que estaba solo porque el lateral se cerraba, y al cerrarse el lateral, pues Sarabia quedaba aquí con tiempo y espacio para poder centrar bien o quizás asociarse un poquito fuera con el mismo Mateo con Cabezas Hurtado. Para mí eso es un cambio importante. El primer gol de Millonarios surge, pues si bien por la banda izquierda, por Valencia, pero surge ¿por qué? Porque Millonarios entiende que teniendo un doble 9 con Leo y con Cabezas Hurtado, el lateral de Internacional de Bogotá pues busca siempre evitar ese duelo de uno contra uno, ¿no? Más allá de que Internacional de Bogotá para mí tomara ese riesgo, por ejemplo aquí en esta imagen vemos que están 2-2 y en general en muchas situaciones de partido están 2-2, más allá de que Internacional tratara de tomar ese riesgo, cuando Millonarios atacaba sí se veía que los laterales cerraban, por eso Sarabia estaba solo, por eso Valencia estaba solo, y en el gol de Millonarios pues sucede eso, ¿no? La pelota la tiene aquí Maca, Valencia está con el extremo y Maca pues se da cuenta que el lateral está bien cerrado, que puede encontrar esta opción de pase, la encuentra y pues termina la jugada en gol. Para mí Millonarios está empezando a utilizar muy bien sus carrileros, ya lo venía haciendo, ya los partidos anteriores lo veníamos demarcando, pero me parece que está siendo más efectivo usando a los carrileros y que tiene que gravitar muchísimo más Arabia para que el ataque no se centre solo en la zona izquierda, sino para que seamos importantes en toda la amplitud del campo. Millonarios para mí está jugando muchísimo mejor en el segundo tiempo, lo que les decía, los 2 goles de Internacional, si ustedes se fijan, fueron los 2 primeros remates al arco en el segundo tiempo. En el primer tiempo sí hubo más opciones de Internacional, pero en el segundo tiempo las 2 primeras llegadas son los 2 goles. Después de eso Internacional tiene un par de llegadas antes del tercer gol, pero Millonarios me parece que estaba jugando mejor y también hay que resaltar eso, Millonarios estaba más posicionado en campo contrario, lo que hacía que cualquier transición no lo encontrara con sus carrileros bien ubicados, porque al estar tirados al ataque, pues Millonarios directamente tenía 4 delanteros marcados, los 2 carrileros y los 2 puntas, y McAllister por lo general aquí adelantado, Mateo casi que a la misma altura de McAllister, y quedamos con 3, Ureña para 3, porque digamos, los extremos de Internacional pues no descendían mucho. One a veces descendía, pero igual Parra se quedaba acá arriba, Moncada se quedaba acá arriba, Sanguinetti se quedaba acá arriba y más o menos cuando Millonarios atacaba quedaba así y eso generaba pues que Millonarios quedara un poquito expuesto y por eso yo siento que a todos nos daba la misma sensación de falta de seguridad. En los partidos anteriores de Bustos todos nos veíamos como un equipo serio atrás, bien organizado y aquí como nos íbamos tanto al ataque como nos animábamos, pues los carrileros quedaban bien arriba en posiciones muy altas y pues acá atrás Millonarios quedaba casi que uno para uno siempre, casi que uno para uno siempre. Entonces, el segundo gol, si ustedes se dan cuenta, nosotros al inicio de cuando empezamos a hablar del segundo tiempo, marcábamos que Bonet deja de estar aquí tan alto y desciende para que esta línea de 3 mediocampistas de Internacional pues fuera mucho más marcada. Miren dónde inicia la jugada del primer gol. La jugada la tiene aquí, Bonet recibe la pelota y cuando Bonet recibe la pelota sucede algo y es que Sanguinetti tira la diagonal, Mosquera se queda aquí en el medio bien, Ginás se va detrás de Sanguinetti bien también porque Ginás es el central derecho, entonces la pelota viene aquí, Ginás se va detrás de él y aquí sucede algo para mí que voy a demarcar y que es el primer error y es el emparejamiento de Sarabia con Parra. Si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, Sarabia sí está en la mitad entre Ginás y Mosquera, pero para mí lo que tendría que haber hecho Sarabia desde lo tácticamente digamos correcto
es que cuando Parra identifica que Sanguinetti viene aquí a la diagonal y que no hay un 9 en esta posición, porque básicamente pues se quedan sin 9, Parra identifica muy bien pues que él tiene que pasar a ser ese 9, ¿no? Porque el extremo pues ahora es Sanguinetti, entonces él ya no tiene que quedarse aquí, ahora tiene que tirarse acá al medio. Cuando Parra se tira aquí al medio, para mí lo lógico era que Sarabia lo hubiera seguido a donde sea que hubiera ido. Entonces cuando Parra se viene acá, Sarabia tendría que haberlo seguido y en razón de eso, como Arias estaba aquí más cerrado con Moncada, si no estoy mal, pues Sarabia hubiera seguido a Parra y cuando viene el centro, pues Parra no se hubiera encontrado solo con la pelota. Ese para mí es un error. Ahora miren esta otra cuestión. Cuando la jugada inicia aquí con Bonet, miren la altura de Valencia. Valencia está casi a la misma altura de la pelota. Mientras que la pelota viajaba aquí para Sanguinetti, mientras Ginás llegaba aquí a marcar, mientras Parra hacía la diagonal, mientras Moncada se metía acá al medio, yo estoy seguro que Valencia tenía tiempo necesario para haber regresado con más velocidad, con más ganas y haber cubierto esta posición detrás de Arias. Pongámosle que Sarabia hubiera hecho lo mismo que hizo, que fue quedarse aquí. Si Valencia hubiera regresado con más vehemencia a ocupar esta posición aquí, pues cuando Parra metiera la diagonal no se hubiera encontrado tan solo. Para mí, digamos que hay un poquito de errores ahí entre Sarabia y Valencia al momento de retroceder, conceptualmente hablando. Valencia tendría que ser ese lateral atrás de Arias y Sarabia tendría que haber seguido su emparejamiento, que era pues evidentemente Parra. Eso en cuanto al segundo gol de Internacional. Ahora, si vemos el segundo gol de Millonarios, hay algo muy importante que resaltar, y es que en Millonarios se da la salida de Cabezas Hurtado, se da el ingreso del señor Beckham Castro, y Millonarios, Beckham le da una alternativa a Millonarios, ¿y cuál es? Y es que, vamos a borrar aquí este círculo, y es que Beckham no es igual que Cabezas Hurtado, que se queda aquí en la mitad, digamos al lado de Leo. Entonces Cabezas Hurtado es muy delantero 9, a veces puede jugar un poquito como volante 10, pero juega mucho en la mitad del campo. Beckham no. Beckham es una persona que siempre ha jugado de extremo, es un jugador que posicionalmente siempre se ha ubicado como extremo y tiende a hacer estas diagonales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Beckham, por ejemplo, vean esta imagen, aquí está. Sarabia emparejado con el lateral de Internacional y Beckham está ya trazando la diagonal, lo que hace que el central de Internacional tenga que salir lejos porque es muy consciente de que Beckham es el otro 9, que es su par, y al salir lejos pues vean todo el espacio que queda en la mitad aquí de los centrales, el espacio que queda en la defensa de Internacional, pero todo eso se genera gracias a los movimientos de Beckham, que le da otra alternativa a Millonarios. De esa jugada, de esa imagen que acabamos de sacar, surge el segundo gol. Sí es cierto que Internacional retrocede un poquito, que Millonarios avanza con más gente, pero al final ese espacio que genera Beckham, y eso también, lo otro que genera Beckham es que cuando Sarabia recibe la pelota de Mateo, Sarabia ya no, la única opción que tiene no solo es tirar el centro, porque Cabezas Hurtado se quedaba acá, el central acá, entonces lo único que podía hacer Sarabia era tirar el centro. Aquí con la diagonal de Beckham, el desplazamiento del central, Sarabia puede ahora o encontrar este pase, o quizás encontrar este pase para Leo, o pues directamente volver a intentar un centro. Pero ya son más opciones ofensivas, más opciones de pase que Sarabia encuentra y que le ayudan a ese volumen ofensivo de Millonarios. El segundo gol, como lo marcábamos, pues nace de un centro de Sarabia que de nuevo Leo pues cabecea muy bien, encuentra muy bien. Y luego el segundo gol de Millonarios, para mí sucede algo que es lo que genera el cambio antes del segundo gol de Millonarios, para mí sucede algo y es lo que genera el cambio en el pensamiento de Bustos. Cuando Internacional iba ganando 2-1, lo que ellos hacen es que Bonet sale, aquí sale Bonet, ingresa el señor Mayo, aquí ingresa Mayo, y para mí Bustos piensa, Mayo tiene más características defensivas que Bonet. Entonces, Bustos de una vez manda a calentar a Angulo y a Castro. Cuando Millonarios empata, Angulo y Castro, Alex Castro me refiero, están en la mitad del campo para ingresar. Y yo honestamente pensé que cuando Millonarios había empatado, Bustos iba a parar el cambio, lo iba a frenar. No fue así, no lo frenó. Se da el cambio y Millonarios pasa de tener a Sarabia por derecha a tener a Angulo aquí tirado por derecha, y pasa de tener a Valencia por izquierda a tener a Alex Castro por izquierda. Entonces, digamos, básicamente se podría decir que es la misma figura, pero ojo, hay un problema, y es que Angulo y Alex Castro no tienen la misma dinámica defensiva que si tienen Valencia y que si tienen Sarabia. Entonces, Millonarios, si bien podía seguir con ese 3-5-2, pues aquí las responsabilidades de Alex Castro y de Angulo no eran las mismas. Y el tercer gol de Millonarios, para mí, es culpa de los dos.
Vean esta imagen, aquí inicia el tercer gol. Alex Castro hace una mala entrega, una muy mala entrega donde están los jugadores de Millonarios, pierde la pelota y no solamente pierde la pelota, sino que la jugada se desarrolla y no lo volvemos a ver nunca más. O sea, de regresar con compromiso Alex Castro, nada. La jugada se desarrolla, viene aquí el centro, que es, si no estoy mal, es de Mayo, el jugador que justamente ingresa por Bonet y que supuestamente no tiene tantas características ofensivas. Entonces Mayo mete aquí la diagonal y es el que termina centrando. Y el otro error, pues es muy claro, que es el error de Angulo, ¿no? Más allá de que Angulo estuviera aquí adelante entre Parra y el arco, más allá de que Angulo hubiera regresado, más allá de todo eso, pues Angulo jamás lee que esta pelota no va a venir para adelante. Si ustedes ven aquí en la imagen la posición corporal de Angulo, él va pensando que la pelota va aquí para adelante. Jamás lee que la pelota puede ir acá atrás, que es lo que termina sucediendo. Y él no tiene referenciado a Parra más allá de que esté cerca, no se le hace cerca, no lo coge, no trata de tenerlo, digamos, en una distancia prudencial donde él pueda evitar el remate, no. Él como delantero que después no entiende esas obligaciones defensivas, esos quizás detallitos defensivos de estar cerca, de agarrar, de no dejar, de incomodar, ¿sí? Y pues Parra aprovecha eso y termina en gol la jugada. Para mí, Bustos se precipitó en el cambio, o sea, cuando íbamos 2-1 de pronto era importante hacer el cambio, ¿por qué? Porque de pronto él pensó, pues me da lo mismo perder 2-1 que 3-1, vámonos al ataque para buscar empatar el partido, encima que como lo decíamos, Millonarios de verdad está jugando bien, pero cuando él, después de que empata y teniendo en cuenta que aún no se había hecho el cambio, para mí no hubiera sido lógico hacerlo, ¿por qué? Porque después Bustos hace otro cambio que es la salida de Macalister Silva por Steven Vega y la salida de Mateo García por el señor Samuel Martín. Entonces, con esas dos salidas, Millonarios lo que termina haciendo es una línea de 4, con Arias, Mosquera, Ginás, Martín, luego adelante a una línea con Alex Castro tirado aquí por la izquierda, Vega, Ureña, Angulo, aquí más adelante, y como pues el doble nuevo con Leo Castro y Beckham. Y para mí, si Millonarios puede jugar con una línea de 4, para mí lo lógico es que cuando hubiéramos empatado, se hubiera retrocedido el cambio a alguno de los dos. O, bueno, sí, no de los dos, pero por lo menos de alguno de los dos. Entonces supongamos que no hubiera entrado Alex Castro, sino que nos hubiéramos quedado con Valencia, ¿sí? Nos hubiéramos quedado aquí con Valencia como carrilero izquierdo. Y pues para mí lo lógico hubiera sido que Angulo hubiera ingresado, o lo lógico hubiera sido que sacar uno de los tres centrales y ya íbamos a jugar con línea de 4, que en este caso hubiera sido Arias, y formamos la línea de 4 con Valencia, con Mosquera, con Ginás y con Martín. Aquí adelante quedamos con Vega, con Ureña. Puede que no hubiéramos sacado a Mateo o puede que no hubiéramos sacado a Macalister, a cualquiera de los dos. Digamos que Macalister, porque tenía una lesión y demás, pues bueno, tenía que salir. Supongamos que nos hubiéramos quedado con Mateo. Entonces Millonarios hubiera podido seguir armando esa línea de 3 que ya venía funcionando en los partidos anteriores. Y Angulo hubiera podido jugar por el lado izquierdo, Beckham por el lado derecho y hubiéramos quedado como Leo Castro con un único 9. Obviamente todo esto es con el diario del lunes, ¿no? Y es muy fácil hablarlo desde hoy que ya pasó el partido. Pero yo honestamente creo que Bustos se precipitó en el cambio cuando Millonarios empata. Bustos leyó el cambio con Millonarios perdiendo y cuando Millonarios empata, para mí no era necesario tomar tantos riesgos, porque igual había sido un partido jodido que como lo veníamos aquí analizando, desde el inicio Millonarios ya no había tenido efectividad en su presión alta, había habido que corregir muchas cosas sobre el camino, había sido un partido jodido, el empate pues no era lo que esperábamos, pero si Millonarios se organizaba en la mitad, que yo siento que al final Millonarios fue muy desorganizado en el segundo tiempo, por eso le hacen 3 goles. Y me pareció raro la precipitación de Bustos en el cambio. Yo lo que hubiera hecho hubiera sido esto. Si ya Bustos tenía en la cabeza de que Millonarios puede formar una línea de 4, porque es que al final es lo que termina haciendo, ¿no? Al final, ¿cómo lo marcábamos? Aquí el que termina como lateral izquierdo es Arias. Aquí el que con la salida de Mateo y el ingreso de Alex Castro, pues terminamos formando con un 4-4-2. Entonces, para mí, si Millonarios podía formar con una línea de 4, incluso aquí, digamos, la forma más evidente de ver que si hay una línea de 4 es con esta imagen. Vean dónde está Arias. Si Arias no fuera lateral, pues jamás hubiera ocupado esa posición. Con una línea de 3, jamás durante el partido Arias se ubica en esa altura. Ahí sí lo está porque Millonarios pues cambió la línea de 4. Arias está como lateral izquierdo tirando un centro. Entonces, si era posible que Millonarios jugara con línea de 4, pues teniendo en cuenta que aquí Internacional tenía 3 volantes, con Quiñones, con Larry, con Mayo, tener solamente 2 mediocampistas como Ureña y Vega,
pudiendo haber tenido a Mateo y sabiendo que Internacional conocía cómo generar peligro aquí con estos tres mediocampistas, pues yo honestamente lo que hubiera hecho sería eso, haber metido únicamente a alguno de los dos, a Angulo y a Alex Castro, y haber dejado a Mateo y dejar a Beckham, que ya estaba dentro del campo, pues por una de la banda, por una de las bandas, Angulo o Castro por la otra banda, y Leo en punta. Y creo que Millonarios no se hubiera visto tan desorganizado. Creo que Martín, pues de pronto no hubiera cometido el error aquí con Parra que sí cometió Angulo. Igual, pues al final si hubiéramos sacado, si hubiéramos dejado a Valencia y hubiéramos sacado a Arias, pues de pronto también hubiera habido alguna mejor cobertura. Pero creo que el cambio fue precipitado, creo que ahí Bustos erró por querer ir a buscar de más un resultado. Yo creo que el cambio estaba bien siempre y cuando fuéramos perdiendo, pero ya habiendo logrado el empate, creo que no era necesario arriesgar tanto. Y al final, pues Millonarios termina perdiendo 3 puntos perdiendo un punto, digámoslo, ya habiendo conseguido el empate, pero al final, pues perdiendo 3 puntos en general, pues con un partido que se hubiera podido sacar adelante. Creo que desde mi punto de vista, Millonarios no jugó mal. Millonarios corrigió muchas cosas durante la marcha, bien corregidas, como lo marcábamos. Y creo que el ingreso de McAllister, pues le dio fútbol. Creo que Leo Castro volvió y se siente mucho más cómodo jugando como único 9 que de pronto con otros 9. Pero al final Millonarios pues pierde ese puntico que ya había logrado conseguir. Y bueno, pues creo que es importante también para Bustos ver cómo funciona también esa parte del fútbol colombiano, que hay equipos arriesgados, que Internacional pues no era un equipo que tuviera miedo de quedarse con 2 o 3 jugadores en defensa y pues termina pasando lo que termina pasando. ¿Ustedes qué opinan de ese análisis? ¿Qué opinan de este resumen? ¿Cómo lo ven? ¿Creen que estamos bien? ¿Creen que estamos mal? ¿Están de acuerdo con lo que dijimos? ¿No están de acuerdo? Y bueno, pues muchas gracias por ver este video, muchas gracias por comentar, por compartirnos, leemos todos sus comentarios, así que no duden en escribirnos si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si tienen alguna pregunta. Y bueno, muchas gracias por verlo, un abrazo.